Murga, fútbol, pasión e identidad, y de eso también vamos a hablar rápidamente. A ver, cuando uno empieza a indagar en el fútbol uruguayo, hay muchísimas historias. Pero hay una. Hay una que es historia con H mayúscula. Ellos mismos, volviendo al tema de la murga, se ríen de sí mismos, ¿no? Entonces hacen como un juego de pregunta y respuesta. Y dice, el mayor triunfo del fútbol uruguayo, 1950, Maracanazo. Bueno, ¿cuál otro? 1925, y faltaban 25 años para el Maracanazo. 1970, habían pasado 20 años del Maracanazo. Lo que pasa es que lo que ocurrió aquel 16 de julio de 1950, denominado, como vos bien decías, Mariano, el Maracanazo, para la historia de Uruguay es un mojón irreemplazable, pero ha sido uno de los golpes más fuertes y estoicos y heroicos del fútbol mundial. Por supuesto. Y vos imaginate un paisito de 3 millones de habitantes que le gane a uno de 200 millones. Con todo lo que se había dado por detrás, ¿no? Porque la FIFA y el circo del fútbol y el negocio que también es el fútbol, tenían todo armado para que esa tarde, ante 200.000 brasileros, la torcida se vaya a festejar. Y Brasil levante otra Copa del Mundo. Y no fue así. La primera. No tenía ninguna. Exactamente, no tenía ninguna. Por eso era el gran momento. La maldición de la camiseta blanca. Exactamente. Después de esa la cambiaron por la verde amarela. Nunca más. Arrancó ganando Brasil. Vamos a hablar de esa hazaña, pero puntualmente del negro jefe, Obdulio Varela, el capitán. Muchos hablan de que es la síntesis del fútbol charrúa, de esa garra que tiene la celeste. Que se ha ido desvirtuando, me parece, ¿no? La garra, hay muchos jugadores exquisitos también en Uruguay, y me parece que algunos han exagerado esa garra malentendida, que a veces ha terminado siendo pegar, y garra no es pegar. Hay muchos bueno, de hecho el negro jefe tenía otro tipo de garra, ¿no? Exactamente, y mucha dignidad. Mucha dignidad. Un partido que dicen los que lo vivieron que las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol ni siquiera fueron al estadio, que le soltaron la mano a la selección y le dijeron, ojalá no se coman 4. Eso. Ojalá no se coman 4. Y después hay otras frases. Bueno, cuando hace el gol Brasil, el negro jefe copa la parada y le dice al árbitro, fue Orsay. Agarra la pelota, hace tiempo. Lo único que quiere es enfriar el partido. Enfriar un poquito el partido. Que después lo da vuelta, que lo termina ganando Uruguay 2-1, y en algún momento también sonó una frase emblemática de Uruguay. ¿Cuál? Los de afuera son de palo, vamos arriba a la celeste. Que quedó para siempre marcada en la historia del fútbol uruguayo y mundial. Los de afuera son de palo. Vos imaginate, con 200.000 ahí, muy de palo no son. Bueno, un tipo que nació en los potreros de Montevideo, en Barrio La Teja. En Barrio La Teja, fue canillita, llegó hasta 3er grado, hijo de su padre ausente, muy sin culto. Aviso, muy culto. La cultura popular, que por ahí no te la da la escuela ni la universidad, pero muy culto, con muchos códigos, respetuoso. Y que tuvo un gesto que mejor que nosotros lo va a contar Eduardo Galeano, con su sabiduría y con su forma de contar historias, en este caso historia del fútbol. Escuchen cuando empieza a contar qué hizo Obdulio después de dar vuelta el partido y ganarle 2-1 a Brasil. En 1950, contra todo pronóstico, contra toda evidencia, Uruguay fue campeón mundial de fútbol. La victoria ocurrió en el estadio de Maracaná ante 200.000 personas, la mayor multitud jamás reunida en una cancha de fútbol. Y los 11 fueron autores de la hazaña, los 11 jugadores, contra Brasil, que era el favorito absolutísimo. Pero el más autor de los autores fue el capitán del equipo, Obdulio Varela. Obdulio Varela había sido, poco antes, también el capitán de la huelga. Los jugadores de fútbol del Uruguay habían estado en huelga, una huelga muy larga, de 7 meses, curiosamente apoyada por la gente, que comprendió y compartió la reivindicación de los jugadores uruguayos que querían que se les reconociera el derecho de tener un sindicato, de sindicalizarse. Entonces ocurrió que el capitán de la huelga fue después el capitán de la selección. Uruguay ganó 2-1 después de ir perdiendo 1-0
en gran medida gracias a su coraje, a su sentido de la dignidad. Había jugado con un tobillo inflamado y a la inexplicable serenidad con la que enfrentó esa derrota transitoria, ir perdiendo 1-0 en Maracaná, en fin, no era moco de pavo, pero después el Uruguay ganó 2-1 y todos festejaron en el hotel, salvo Obdulio, que se escapó. Huyó del hotel sin que nadie lo viera y se fue a beber a los bares de Río. Caía la noche más triste que la ciudad recuerda, según dicen los que la vivieron. Y él entraba, Obdulio, en las cantinas, en los bares, y en todos lados encontraba gente rota, destrozada, llorando. Y así viéndolos de a uno, le daban una pena tremenda. Pero ¿cómo pude yo cometer esta maldad, pobre gente? Y le parecían buenísimos. Pobres tipos, ¿cómo pudo ser? Y él, que los había odiado un rato antes, aquella bestia rugiente de 200.000 cabezas, ahora los veía de a uno y bebía con ellos. Por suerte nadie lo reconoció. Estos llorosos que gemían, todo fue por Obidulio, todo fue por Obidulio. Y ninguno se dio cuenta de que Obidulio era ese que estaba con ellos la noche entera, abrazado a los vencidos. Y ahí estaba el relato y el recuerdo de Eduardo Galeano. Pasó la noche entera Obidulio abrazando a los vencidos. Una frase quedó marcada. Cuando los vio de a uno, le dio mucha tristeza. Claro, y sí. Pero cualquier futbolero de verdad le pasa eso. Una cosa es envalentonarte en la tribuna contra los otros, pero otra cosa es estar mano a mano con un futbolero como vos, que es hincha del otro. O sea, te merece respeto ahí. Escuchá lo que nos dice José, uruguayo cordobés. A ver, que nos está escuchando. Lo escuchamos, dale. Va a estar definiendo Mariano, está en la terna, no tengo dudas. Y para mí, que las vi todas este año, un título viejo, metele que son pasteles y la trasnochada. Cualquiera de los tres en su orden, muy parejo, vamos a esperar con ansias. Bueno, nos metemos con un poquito de deporte. Sí, porque decía Martín Sousa, la murga es un poquito como el fútbol. Vos no sabés lo que es. Fede, tenés que ir alguna vez a un carnaval. Vos conocés mucho de fútbol, pero poco de carnaval. Los murgueros son como jugadores. Vos le agarrás un purrete, un pequeñín, como le dicen ellos, y le decís qué quiere ser cuando sea grande, o murguero o futbolista. Mira, por lo menos los varones. Y las mujeres cada vez más, por suerte, porque las murgas están rompiendo ese machismo tradicional y metiendo mujeres, y también en el fútbol. Así que esa tradición futbolera que tiene Uruguay. Murga, fútbol, pasión e identidad, y de eso también vamos a hablar rápidamente. A ver, cuando uno empieza a indagar en el fútbol uruguayo, hay muchísimas historias. Pero hay una... Hay una que es historia con H mayúscula. Ellos mismos, volviendo al tema de la murga, se ríen de sí mismos, ¿no? Entonces hacen como un juego de pregunta y respuesta. Y dice, el mayor triunfo del fútbol uruguayo, 1950, Maracanazo. Bueno, ¿cuál otro? 1925, y faltaban 25 años para el Maracanazo. 1970, habían pasado 20 años del Maracanazo. Lo que pasa es que lo que ocurrió aquel 16 de julio de 1950, denominado, como vos bien decías, Mariano, el Maracanazo, para la historia de Uruguay es un mojón irreemplazable, pero ha sido uno de los golpes más fuertes y estoicos y heroicos del fútbol mundial. Por supuesto. Y vos imaginate un paisito de 3 millones de habitantes que le gane a uno de 200 millones. Con todo lo que se había dado por detrás, ¿no? Porque la FIFA y el circo del fútbol y el negocio que también es el fútbol, tenían todo armado para que esa tarde, ante 200.000 brasileros, la torcida se vaya a festejar. Y Brasil levante otra Copa del Mundo. Y no fue así. La primera. No tenía Exactamente, ninguna. no tenía ninguna. Por eso era el gran momento. La maldición de la camiseta blanca.
Exactamente. Después de eso la No lo cambiaron, usaron, la no lo cambiaron usaron por la verde amarela. nunca más. Arrancó ganando Brasil. Vamos a hablar de esa hazaña, pero puntualmente del negro jefe, Obdulio Varela, el capitán. Muchos hablan de que es la síntesis del fútbol charrúa, de esa garra que tiene la celeste. Que se ha ido desvirtuando, me parece, ¿no? La garra, hay muchos jugadores exquisitos también en Uruguay, y me parece que algunos han exagerado esa garra malentendida, que a veces ha terminado siendo pegar, y garra no es pegar. Hay muchos bueno, de hecho el negro jefe tenía otro tipo de garra, ¿no? Exactamente, y mucha dignidad. Uh-huh. Mucha dignidad, un partido que dicen los que lo vivieron que las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol ni siquiera fueron al estadio, que le soltaron la mano a la selección y le dijeron ojalá no se coman 4. Eso. Ojalá no se coman 4. Y después hay otras frases. Bueno, cuando hace el gol Brasil, el negro jefe copa la parada y le dice al árbitro, fue Orsay. Agarra la pelota, hace tiempo. Lo único que quiere es enfriar el partido. Enfriar un poquito el partido. Que después lo da vuelta, que lo termina ganando Uruguay 2-1 y en algún momento también sonó una frase emblemática de Uruguay. ¿Cuál? Los de afuera son de palo, vamos arriba a la celeste. Que quedó para siempre marcada en la historia del fútbol uruguayo y mundial. Los de afuera son de palo. Vos imaginate con 200.000 ahí, muy de palo no son. Bueno, un tipo que nació en los potreros de Montevideo, en Barrio La Teja. En Barrio La Teja, fue canillita, llegó hasta 3er grado, hijo de su padre ausente, muy sin culto. Aviso, muy culto. La cultura popular, que por ahí no te la da la escuela ni la universidad, pero muy culto, con muchos códigos, respetuoso. Y que tuvo un gesto que mejor que nosotros lo va a contar Eduardo Galeano, con su sabiduría y con su forma de contar historias, en este caso historia del fútbol. Escuchen cuando empieza a contar qué hizo Obdulio después de dar vuelta el partido y ganarle 2-1 a Brasil. En 1950, contra todo pronóstico, contra toda evidencia, Uruguay fue campeón mundial de fútbol. La victoria ocurrió en el estadio de Maracaná ante 200.000 personas, la mayor multitud jamás reunida en una cancha de fútbol. Y los 11 fueron autores de la hazaña, los 11 jugadores, contra Brasil, que era el favorito absolutísimo. Pero el más autor de los autores fue el capitán del equipo, Obdulio Varela. Obdulio Varela había sido, poco antes, también el capitán de la huelga. Los jugadores de fútbol del Uruguay habían estado en huelga, una huelga muy larga, de 7 meses, curiosamente apoyada por la gente, que comprendió y compartió la reivindicación de los jugadores uruguayos que querían que se les reconociera el derecho de tener un sindicato, de sindicalizarse. Entonces ocurrió que el capitán de la huelga fue después el capitán de la selección. Uruguay ganó 2-1 después de ir perdiendo 1-0, en gran medida gracias a su coraje, a su sentido de la dignidad. Había jugado con un tobillo inflamado y a la inexplicable serenidad con la que enfrentó esa derrota transitoria, ir perdiendo 1-0 en Maracaná. En fin, no era moco de pavo, pero después el Uruguay ganó 2-1 y todos festejaron en el hotel, salvo Obdulio, que se escapó. Huyó del hotel sin que nadie lo viera y se fue a beber a los bares del Río. Caía la noche más triste que la ciudad recuerda, según dicen los que la vivieron. Y él entraba, Obdulio, en las cantinas, en los bares, y en todos lados encontraba gente rota, destrozada, llorando. Y así viéndolos de a uno, le daban una pena tremenda. Pero ¿cómo pude yo cometer esta maldad, pobre gente? Y le parecían buenísimos. Pobres tipos, ¿cómo pudo ser? Y él, que los había odiado un rato antes, aquella bestia rugiente de 200.000 cabezas, ahora los veía de a uno
y bebía con ellos. Por suerte nadie lo reconoció. Estos llorosos que gemían, todo fue por Obidulio, todo fue por Obidulio. Y ninguno se dio cuenta de que Obidulio era ese que estaba con ellos la noche entera, abrazado a los vencidos. Y ahí estaba el relato y el recuerdo de Eduardo Galeano. Pasó la noche entera Obidulio abrazando a los vencidos. Una frase quedó marcada. Cuando los vio de a uno, le dio mucha tristeza. Claro, y sí. Pero cualquier